de saber. Primero que todo, te agradezco la invitación. Para mí es un gran placer poder compartir contigo este espacio, que me parece maravilloso por todos los temas de crecimiento espiritual y que se tocan constantemente, que me parece un gran aporte a todas las personas que también están conectadas en estos momentos y en estos tiempos. Te decía que es una pregunta bastante profunda. Yo siempre que me hacen esa pregunta la dimensiono o la focalizo en dos dimensiones. Una, la dimensión espiritual y desde la dimensión también física, que son dos dimensiones. Voy a ser muy sencillito con la respuesta, porque es sencilla la respuesta, a la vez que profunda. Desde el punto de vista espiritual, simplemente lo que yo soy no puede verse, simplemente sentirse. Pero desde el plano físico me reconocen como Jader Núñez, psicólogo, psicoterapeuta, experto en hipnosis, regresiones, terapia de perdón, reprogramación mental, con expiaciones como todos los seres humanos que estamos en esta gran escuela de la vida llamada Planeta Tierra, con aprendizajes cumplidos y otros por lograr, pero también con una gran misión que es la misión de ayudar a sanar desde esa parte interior, como también poder ayudar a entender a esas personas que tanto requieren reencontrarse consigo misma, entender quiénes son y a lograr reconocer todo el potencial que a nivel interior tenemos todos, con el cual venimos preparados para asumir todos los retos que vivimos en esta existencia física. Parte de esa misión la plasmo en mi libro que sale en próximos meses, titulado Hipnosis Regresiva, Terapia de Autoconocimiento y Autosanación, en donde tienen tres pilares fundamentales. Uno es el autoconocimiento, otra parte fundamental es la hipnosis regresiva como tal, las experiencias trascendentales como seres, y también la autosanación, que todos tenemos esa gran capacidad interior de poder sanar. Si la mente logra generar una enfermedad en nosotros, la misma mente tiene también la capacidad de sanar. Entonces, básicamente esa es mi carta de presentación. Bueno, Jader, la hipnosis pues se conoce como hace muchísimos años y se conocía solamente el término de hipnosis y de alguna forma se ha, no sé si tergiversado, tú nos aclararás, respecto a que la hipnosis era como manipular la mente de una persona para obligarla a hacer lo que el hipnotista quiere hacer. ¿Cuál es la diferencia de esa hipnosis que vemos en televisión, de que te hacen así, te duermen y te ponen a cacarear como una gallina, a la hipnosis sanativa o regresiva? Importante pregunta. La hipnosis es una sola herramienta. En la hipnosis hay que saber algo muy importante, que en la hipnosis la persona no está dormida, no está inconsciente, como lo han hecho creer en la hipnosis de espectáculo, en la hipnosis de show, en la hipnosis televisiva, o en la hipnosis callejera, en donde hacen creer de que el hipnotizador tiene algún poder sobre el hipnotizado y que puede hacer con él lo que quiera en ese momento. Nada, un concepto tan más falso que este no puede haber. En la hipnosis la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace. Nadie en hipnosis va a hacer nada en contra de su voluntad. El que quiere hacer como Gallina, el que quiere cantar como Shakira, como Juanes, porque lo quiere hacer. Entonces, en este sentido, la hipnosis nos permite adentrarnos a niveles subconscientes, pero somos conscientes de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos. De hecho, la persona en hipnosis, si tiene un recuerdo que salga de su parte interior y no lo quiere decir, no lo va a decir. Entonces, nada más consciente como eso. De hecho, hay un caso, y ese está en mi canal de YouTube, donde el paciente se va a una hipnosis muy profunda, conecta aparentemente con unos seres intergalácticos, le dan mensajes, le ayudan en su proceso de sanación, pero en ese diálogo que tiene este paciente, él le dan ganas de ir al baño. Me dice, Jader, ¿puedo ir al baño? Pues se sale del trance, va al baño, luego sigue nuevamente en el trance como si nada. Otra vez nuevamente empieza la conexión. Algo más consciente que ese no voy a poder, no he vuelto a ver en estos procesos. Entonces, en hipnosis es básicamente eso. Para mí la hipnosis, desde el punto de vista mío, es un estado de atención focalizado donde la persona es consciente de lo que dice, de lo que hace, nadie hace nada en contra de su voluntad. Existen diferentes tipos de métodos de hipnosis.
y también estaba variando de acuerdo en las manos de quien esté. El que hace hipnosis de espectáculo lo hace con el objetivo de hacer reír a un público y de que el otro haga el ridículo. El que hace hipnosis callejera lo hace con el objetivo de impresionar a un pequeño público. Ya en el campo terapéutico, la hipnosis también va variando de acuerdo a la metodología que cada quien utilice. El psicólogo clínico lo utiliza de una forma, el psicólogo freudiano también lo utilizará de otra forma, el psicólogo cognitivo lo utilizará de otra forma. En el caso mío, que utilizo la hipnosis introspectiva regresiva, el objetivo de esta hipnosis es ir al origen de las dificultades o del problema que se quiera tratar en la persona. ¿Qué se puede tratar con hipnosis? Lo que es emocional, psicosomático, energético o espiritual. Desde esta perspectiva es el paciente quien tiene las herramientas, la respuesta y la sanación dentro de sí. Bueno, o sea, pero sí es posible de alguna manera manipular la voluntad de una persona en una hipnosis. ¿Por qué mi pregunta? Por ejemplo, en muchos casos que se ven en televisión y que se dieron casos puntuales, por ejemplo, de las personas que decían ser abducidas por seres extraterrestres y se sometían a hipnosis para recordar estos eventos. Hubo mucha controversia sobre estos temas y se decía que efectivamente los hipnotistas o los terapeutas lo que hacían era sembrar recuerdos en las personas por medio de la herramienta de la hipnosis para que sí siguieran creyendo que efectivamente fueron abducidos. ¿Eso sí se puede hacer en una hipnosis? Sí, eso se llama el poder de la sugestión. Hay una parte muy importante en la mente subconsciente que es la mente, bueno, estamos hablando de la mente como tal. La mente la podemos dividir para comprensión de todos en tres partes: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. La mente consciente no es la parte más poderosa que tenemos los seres humanos. Parte más poderosa es la mente subconsciente y la mente inconsciente. En la mente inconsciente se encuentran guardados los registros de eventos que hemos vivido en la infancia, recuerdos que quizás conscientemente ya no recordamos, pero que están ahí guardados, y se guardan una cantidad de archivos como miedos, experiencias fuertes, experiencias felices, desde los primeros años de vida, desde que estamos en el vientre de la mamá, y también desde supuestas o posibles vidas pasadas. En el inconsciente está esa conexión importante con esa parte transpersonal de cada ser. Hay una parte muy fundamental, lo que me decías con relación a la sugestión. Hay personas que pueden sugestionar eso. Hay un momento en la terapia en que si el terapeuta quiere direccionar la terapia hacia cierta corriente, la puede direccionar. Hemos visto muchos casos de algunos terapeutas que utilizan la hipnosis y quizás en algunos momentos dan unos tips para desviar o para llevar al paciente hacia cierta corriente que ellos quieren llevar. Pero en la hipnosis regresiva o introspectiva hay algo muy importante, y es que hay que permitir que el paciente fluya. Entonces sí se puede sugestionar, sí cualquier persona puede un terapeuta puede intencionalmente dirigir o inconscientemente dirigir al paciente hacia donde él quiere dirigir. Se puede hacer. Pero cuando hablamos de hipnosis introspectiva bien llevada, pues vamos a permitir que el paciente vaya fluyendo. ¿Cuándo sabemos cuándo uno y cuándo el otro? Cuando podemos corroborar toda esta información y cuando el paciente es el que permite digamos, se permite ir fluyendo esa información. Pero sí se puede dar en algunos momentos porque la mente subconsciente es muy sensible, bastante simbólica, y también puede dirigirse hacia donde una persona quiera dirigir su objetivo en la terapia. Bueno, dentro de la hipnosis regresiva introspectiva, que es la que tú trabajas, conscientemente el paciente puede tener regresión a vidas anteriores. ¿O también Claro tú tienes que llevarlo a ese estado? ¿O la persona automáticamente se va yendo y su inconsciente lo lleva a vidas anteriores, dependiendo de lo que tú quieras sanar? ¿No? También está eso. Si lo que tú necesitas sanar está, hasta donde yo tengo entendido, lo que tú necesitas sanar está en tus primeros años de infancia, te lleva hasta el punto, pero si tú necesitas sanar cosas que vienes de karma, de vidas anteriores, ¿también te puedes llevar a vidas anteriores?
Claro, efectivamente. Según la hipnosis que yo practico, el objetivo es, o se parte de un principio fundamental de que el paciente o las herramientas, la respuesta y la sanación están dentro de cada persona. Y por eso a mí me gusta esta metodología, porque es el paciente el que nos va indicando el camino, no soy yo como terapeuta el que va dirigiendo, sino es el paciente el que nos va mostrando el camino hacia donde tenemos que dirigirnos. Por ejemplo, vamos a amplificarlo para que sea de más fácil comprensión. Una paciente me visita a una de mis consultas, lleva desde niña, experimenta una angustia, un dolor muy fuerte, una tristeza que ella no explicaba de dónde era esa tristeza. Había ido a psicólogos tradicionales, a psicólogos clínicos, había ido también asistido a psiquiatras y por más que le mandaban pastillas, ella no encontraba respuesta ni solución a su dificultad. Cuando llega a mi consulta, pues entró muy fácilmente a un trance hipnótico muy profundo, empieza a llorar y a llorar y a llorar fuertemente. Le pregunto que si que está viendo o que está percibiendo. Me dice que está viendo en ese momento crucificar al Maestro Jesús y que ella hace parte de esos que los están acompañando en ese momento. La paciente empieza a hablar también en lo que para ella o en ella en ese momento me dice que es el lenguaje o idioma arameo, da el Padre Nuestro según ella original, lo pueden ver en mi canal en YouTube, y posterior a esta terapia, pues la paciente sana completamente, se le va toda esa dificultad, aparentemente, o el origen de esta dificultad se debía a esa dificultad que ella vio en esa posible vida pasada donde vio crucificar al Maestro Jesús y se llamaba Magdala. Entonces, dentro de la hipnosis que yo practico, uno le da la orden a la mente subconsciente de que vaya al origen de esa dificultad. Es decir, no es necesario llevarlo a la misma persona, va llegando, se va automáticamente a la misma mente subconsciente y ubica al paciente en ese momento en el que se originó esa dificultad. Entonces yo siempre le digo, ves al origen de tal dificultad, la mente inconsciente o subconsciente que sabe de qué le estoy hablando, es a la cual le estoy hablando, lo ubica en ese escenario, que es donde se originó esa dificultad, esa angustia que ella manifestaba, y ella automáticamente sana al liberar toda esta emoción. Entonces, si es posible ir a vidas pasadas, porque la hipnosis es la puerta de entrada al autoconocimiento, a la autosanación, a la conexión directa con otros niveles espirituales. También se pueden conectar directamente a través de la mente subconsciente. La mente subconsciente tiene un poder muy importante, hasta tal punto que si uno conscientemente quiere ir a la derecha, pero el subconsciente está programado para ir a la izquierda, terminamos yendo para la izquierda y no sabemos cómo llegamos allá. Es verdad. Esto se debe a toda esa parte inconsciente que tenemos allí, que conscientemente no sabemos cómo abordar. Entonces, así como también se guardan todos esos archivos de dificultades, de enfermedades y problemas psicosomáticos que vamos guardando allí, también de igual manera tenemos todo un potencial para poder sanar y liberarnos de estas dificultades. Jader, nos preguntan acá, ¿cuál es la diferencia entre introspección y regresión? Introspección es ir hacia adentro, mirar hacia adentro. Hay una gran frase de Carl Jung que dice, porque quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera sueña. Es una gran realidad. Nosotros tenemos un potencial dentro. Introspección es mirar nosotros hacia adentro, los orígenes de esas dificultades, nuestro potencial que tenemos a nivel interno. Y regresión significa ir atrás en el tiempo. Eso lo practicamos constantemente, Isabel. Ir atrás en el tiempo cuando recordamos, cuando estábamos ahora ratico tratando de solucionar el problema del Instagram y no lo pudimos solucionar, ya es ir atrás en el tiempo. Cuando este muchacho que nos ayudó, que permitió conectarse contigo, lo recordamos, ya eso es ir atrás en el tiempo. Recordar ayer, antes de ayer, cuando estábamos niños, cuando la mamá nos pegó, cuando hicimos tal cosa, cuando fuimos a la playa, ya eso es un proceso regresivo. Ya en hipnosis, esta regresión puede ir mucho más a fondo, puede ir a recordar eventos que quizás tenemos olvidados allí en ese momento, en ese proceso hipnótico. Podemos lograr encontrarnos con eventos olvidados y podemos ir incluso al vientre de la mamá y a posibles vidas pasadas. Le voy a contar una historia con base a eso de una paciente que llegó a mi consulta. Ella me manifiesta
que quería sanar un gran rencor hacia la abuelita. Ya no sabía de dónde venía ese rencor, esa dificultad, ese gran rechazo. Ya me dice que toda su vida desde niña, desde que ella la conoce, ella dice, mi abuelita es muy afectiva, muy bien conmigo, pero yo no puedo sentir ese afecto, yo siento un gran rechazo hacia ella y no sé de dónde vengo. Yo quiero realmente sanar eso, me dice ella. Yo le digo, listo, vamos a hacer la sesión de hipnosis. La entro a hipnosis, le digo nuevamente, ves al origen de esa dificultad, se ubica en un momento, en un lugar, un espacio totalmente, dice, oscuro. Dice que siente que es algo encerrado. Le pregunto yo que trate de observar alrededor. Me dice que aparentemente es el vientre de su mamá, que está dentro de la barriguita de la mamá. Le pregunto yo que si, cómo siente a su mamá, si cómo se siente, ¿no? Yo me siento tranquila cuando de pronto me dice ella que la mamá está llorando, mi mamá está llorando. Observa de por qué está llorando, ¿no? No sé, mi mamá está temblando mucho. Llegó alguien, me dice ella. Llegó alguien, observa a ver. ¿Quién es? Es mi abuelita, es la voz de mi abuelita. Y empieza a temblar mi paciente en ese momento muy fuertemente. Le digo, observa a ver qué le está diciendo. Le está diciendo a mi mamá que aquí traigo las pastillas para que bote eso que está ahí dentro. De ahí venía esa dificultad, ese gran rechazo, y se quedó a niveles subconscientes, a niveles inconscientes guardados. Hay una pregunta mejor dicho, voy a reunir varias preguntas que veo por ahí en Instagram, y es, ¿qué tipo de cosas o situaciones o enfermedades o fobias se pueden sanar con la hipnosis regresiva sanativa? ¿Y qué definitivamente no se puede sanar con esta terapia? Maravillosa pregunta. ¿Qué se puede tratar con hipnosis? Todo lo que es emocional, psicosomático, energético o espiritual. Miedos, tristezas, angustia, anorexia, bulimia, baja autoestima, inseguridad, complejos, obesidad, obsesiones, alergias, fobias, toda clase de fobia. La mayoría de las fobias son de origen psicosomáticos o de origen mental. Algo está a nivel subconsciente que quedó guardado. Cuando una persona se enfrenta a una fobia, ya bien sea porque hay algo que está sin resolver o a algo que la mente subconsciente asoció de manera negativa a nivel subconsciente y que le está produciendo esa reacción. Ya hablaba de que la mente inconsciente y la mente subconsciente son muy poderosas y conscientemente no podemos controlar esos temores que están a niveles subconscientes o a niveles inconscientes. Entonces, de esa perspectiva, todo lo que es miedo y todo lo que es fobia se puede tratar. ¿Qué no se puede tratar con hipnosis? Lo que es biológico, lo que es médico, ¿no? Que es que a fulanito le dio una infección urinaria, vamos a tratarla con hipnosis. No se puede tratar con hipnosis, ya hay que acudir directamente al médico. No que ya le dimos pastilla, le dimos de todo, pero no mejora. Ya puede tratarse de pronto de algo psicosomático, que también me tocó un caso así también. La paciente iba a todas partes, médicamente le mandaban pastillas, antibióticos, pero no mejoraba. Y resulta que eso tenía que ver con un abuso en su infancia, donde a ella la tocaron y ella estaba somatizando aún. Cuando la persona asiste al médico también una y otra vez y no encuentra respuesta, puede tratarse ya, o puede ser un gran indicio de que pueda tratarse de algo psicosomático. Perfecto. Jader, hay una duda que esa me surge a mí, personalmente, no sé si las personas que están conectando comparten, pero ¿hasta dónde tú puedes determinar que la regresión que el paciente está llevando, ese proceso de regresión que él está, en el que él está, es real y no es algo que el mismo paciente está inventándose, o se está, perdón la expresión, está como en su película y se lo está inventando y él mismo se crea esa otra realidad posible para justificar alguna situación actual que le esté pasando? ¿Hasta dónde tú puedes determinar si es real o se lo está inventando? Bueno, la única forma, Isabel, es una pregunta maravillosa. La única forma de saber cuándo es real y cuándo no es real es cuando podemos corroborar toda esta información. Es decir, cuando yo hago una regresión y la persona se va al pasado y de pronto tenemos curiosidad de saber si esto es real, empezamos a notar ciertos datos: época, vestimenta,
forma de hablar, año, época, nombre de la persona. Si esto se puede corroborar, pues podemos decir perfectamente que estamos ante una experiencia real de regresión. Porque también puede ser de que la persona se esté fabulando, la mente subconsciente también puede fabular, eso lo vemos perfectamente en los sueños. A veces soñamos cosas que ni siquiera teníamos en la mente consciente, pero que están aflorando y no son más que conflictos emocionales o psíquicos que se encuentran allí, y la mente subconsciente o la mente inconsciente busca la forma de liberarlo. Pero sí me pasó un caso muy curioso con una paciente donde ella tiene cierta dificultad con la mamá desde muy niña, tiene un gran apego hacia el papá. Ella también quería buscar ese origen del por qué esa relación tan tormentosa con la mamá y por qué tanta dificultad. Le digo que vaya al origen de esa dificultad, se ubica en una vida anterior, en donde ella resultó ser ella misma su abuela, es decir, ella misma era la mamá de su papá. Y mucho antes, en una vida anterior a esa, había tenido un conflicto también por un hombre con la mamá. Y ese hombre era el papá. Es un tema bastante enredado, no sé si logran comprenderme, pero entonces todos esos datos los pudimos corroborar posteriormente por las fechas que ella da, por la forma como lo que vio durante el embarazo con su papá antes de ella morir y antes de ella nacer. Entonces fue algo maravilloso, algo fabuloso que nos impactó, fue muy bonito y se pudo corroborar de esa forma. Es decir, efectivamente ella era su propia abuela. Ella misma. Complicado de entender a veces, ¿no? Sí, claro. Bueno, Jader, hasta ¿qué tipo, por ejemplo, en la parte de problemas psiquiátricos, esquizofrenias o ese tipo de cosas se pueden sanar con hipnosis, o tú prefieres tener un manejo, digamos, integral donde haya psiquiatría, psicólogo y terapia? ¿O eso también se puede sanar con terapia, con hipnosis, perdón? Isabel, no está de más la parte que de pronto se hagan las valoraciones, no estoy en contra de la parte médica en ningún momento, pero a veces simplemente se colocan etiquetas, que es que tienes esta sintomatología, listo, tienes esquizofrenia. Y he tratado a varios pacientes con supuesta esquizofrenia que tienen como origen dificultades espirituales. El año pasado creo que me visita una muchacha de Honduras con una dificultad muy fuerte, con varios intentos de suicidio. Ella misma se intentaba suicidar, tomaba alrededor de 4 o 5 pastillas diarias psiquiátricas, pero cada vez iba peor, no le ayudaba de mucho esas pastillas. Y esto se trataba de otro tema totalmente diferente. Habían con ella unas entidades que la estaban atormentando, y estas entidades venían de unas vidas pasadas donde habían tenido unos conflictos muy fuertes y estaban persiguiéndola en esta existencia y la estaban atormentando. Entonces habían espíritus obsesores que estaban afectando. La muchacha sanó, y ese testimonio lo pueden ver en mi canal también, donde la mamá me da el testimonio de la gran sanación que tuvo la muchacha. Entonces, fíjate que el tema a veces las etiquetas, yo por lo menos no soy partidario de tantas etiquetas. A veces se colocan etiquetas, ¿no? Que tienes depresión, que tienes tal cosa, pero realmente a veces obedecen a cuestiones internas. También, así como en la hipnosis no se pueden tratar lo que es biológico o lo que es físico, también digo en mi libro, hago un apunte muy importante respetuosamente a la parte médica, que no se puede tratar con medicamento lo que es emocional, psicosomático, energético, espiritual, porque se hace un problema peor. Lo primero que hay que hacer es empezar a liberar emocionalmente o a indagar a ver si de pronto eso puede tratarse de algo psicosomático, energético, espiritual. Una joven me visita una terapia con un problema de esquizofrenia muy fuerte. La mamá la lleva al psicólogo, el psicólogo que no entendía de estos temas trascendentales, la manda al psiquiatra, el psiquiatra dice, no, tiene esquizofrenia, le manda una pastilla, la mamá siente que la muchacha se niveló por unos días, pero al mes nuevamente otra vez empezaron a recurrir las crisis, otra vez nuevamente la lleva al psiquiatra, el psiquiatra nuevamente le manda ya 2 dosis, a los 3 meses nuevamente no le servía, la manda nuevamente, total que una niña de 17 años
ya se estaba tomando 7 pastillas diarias, hasta donde iba a llegar con tanta pastilla. Ya a esas alturas ya era muy imposible hacer algo, ya la muchacha tenía, obviamente, la medicación ya afecta, también puede afectar la parte cerebral, la dopa, y entonces se nos hace más difícil acceder a esos contenidos internos. Ya yo no pude trabajar en ese caso con esta joven porque ya estaba demasiado dopada y realmente fue imposible trabajar ya. Porque resulta que cuando yo hablé con ella, lo que tenía que tratar realmente era una violación en su infancia que la mamá no sabía. Eso es lo que tenía que trabajar el psicólogo que la mandó para allá. Es decir, a veces las etiquetas no sirven de nada porque a veces son erróneas, lamentablemente. A veces se equivocan mucho. Jader, tengo acá un caso de una personita, se llama Víctor Eduardo Bonilla, y nos comenta para pedir tu opinión de qué hacer. Dice, mi mamá de 68 años de edad padece de depresión y tristeza tenaz. Desde hace aproximadamente 5 años viene y va. Creemos que hay un pasado que la trastorna y no vive en paz consigo misma. ¿Qué me aconsejan? A esa edad de 68 años, ¿es viable igual hacer trabajo de regresión sin ningún problema o que vaya a tener de pronto alguna dificultad médica o algo? ¿Es normal? ¿Se puede hacer? Hay algo importante, lo que decía al principio, es que la respuesta, la herramienta y la sanación están dentro de cada persona. Si esa dificultad que ella está manejando es una dificultad de origen emocional o psicosomática, se puede tratar perfectamente con hipnosis. Perfectamente se puede tratar con hipnosis, claro que sí. Pero también depende de las capacidades cognitivas que tenga la persona también, hasta a la edad que tiene. Si ella tiene capacidad cognitiva de acceder, de adentrarse en su mundo interior, podemos ayudar, se le puede ayudar, es posible. O sea, por ejemplo, que no sufra de Alzheimer, que no sufra de pérdidas de memoria a corto plazo, ese tipo de cositas. Exacto, perfectamente. Lo has dicho muy bien, Isabel. Porque es que la mente es la puerta de entrada a ese contenido. Es decir, si una persona tiene problemas de, digamos, de concentración, realmente de concentración, porque a veces me vienen a las consultas diciendo, es que tengo problemas de concentración, ¿será que sí puedo entrar en hipnosis? Pero resulta que no. Son personas que tienen una gran capacidad de mirar a su interior y poder autosanarse impresionante. Para mí, una persona que logra entrarse a su estado profundo de hipnosis tiene un gran poder. Mejor dicho, está a las puertas de explorar su gran poder, ese gran poder interior que tiene cada quien. Entonces sí, si no tiene Alzheimer, porque la mente es necesario que la mente esté lúcida para adentrarse a estos procesos, que de pronto no tenga una atención dispersa, realmente dispersa, porque estos serían ya unos obstáculos para acceder a esos contenidos internos que tiene el paciente. Jader, tú has hecho regresiones a los niños. ¿Es aconsejable de pronto una regresión para un niño o no lo aconsejas? También depende también de la capacidad cognitiva que tenga el niño. Yo le hice la terapia a un niño de unos 7 años. Yo lo aconsejo de 7 años en adelante. El niño venía con unas tristezas muy profundas. Ese está en mi YouTube. La mamá permitió compartir su experiencia, una experiencia muy bonita, donde el niño se sentía culpable por todo y aparentemente esto tenía que ver con algo relacionado desde el vientre de la mamá. El niño logró solucionar esa dificultad y la mamá, pues, a los pocos días me dijo, con todo gusto autorizo que lo publique, y se le tapó el rostrico al niño, pero ahí está la experiencia para que la pueden ver, es algo maravilloso. Sí se le puede hacer. ¿Cuántas regresiones son necesarias para sanar, no sé, alguna adicción, una fobia, o se necesita solo una o depende del paciente? Depende del paciente. Normalmente con el método introspectivo, a diferencia de otras metodologías terapéuticas que demoran 30, 40, hasta todo un año o toda la vida de terapias, con la hipnosis introspectiva es más rápido y eficaz porque vamos al origen, directamente al origen de la dificultad. Una vez se libera la dificultad y la persona sana, pues no es necesario que tenga que volver a otra sesión. Pero depende en gran medida, 1, de que la persona quiera sanar. 2, que esté preparado para sanar. Y 3, que sea el momento de sanar. Hay personas que a veces la llevan a la terapia. La mamá dice, no, vea, aquí le traigo a mi hijo para que lo sane de la adicción, es adicto a la marihuana y para que usted me le trabaje la marihuana y de aquí salga como nuevo. Le pregunto yo al muchacho, ¿y tú quieres sanar la marihuana? Ah, parcero, yo me siento muy bien con mi marihuana, yo no le hago daño a nadie. En esos casos es muy complicado poderle trabajar. Es decir, hay que hacer un proceso para que él tome conciencia primero, hay que ir muy más lento con él. Sí se le podría ayudar, pero tiene que tomar
ser muy difícil poderle ayudar. A diferencia de aquel que ya sabe que tiene una dificultad, sabe que quiere resolverla y está preparado para ir a la hipnosis y quiere abrirse a esta terapia, pues es más fácil trabajar con él. En estos casos se puede decir que el proceso es más rápido, más eficaz y no hay tanto obstáculo. Dos, que esta persona esté preparada. La persona tiene que quererse abrir a un proceso terapéutico. Me pasó con una paciente la cual llega con su esposo a una terapia. Me dice, no, yo quiero que mi esposo esté conmigo aquí en la terapia, no tengo nada que ocultar. Le dije, no es recomendable porque de pronto tienes cosas muy fuertes allí que tratar que de pronto tu esposo, tu pareja no quiere, no deba saber. Y no, vea, yo confío en mi esposo, no tengo nada que ocultarle, que se quede aquí, no hay ningún problema. Bueno, es tu tiempo, es tu espacio, vamos a hacer la terapia. Empezamos a hacer la terapia, no veo nada, no siento nada. Ya en hipnosis decíamos que no veía nada, que no sentía nada, pero ya estaba en una hipnosis muy profunda. Efectivamente, el esposo, yo le dije al esposo, tú la estás bloqueando porque ella está en hipnosis, pero no quiere decir lo que está en su mente. Como la persona es consciente de lo que dice y lo que hace, sabe lo que quiere decir, lo que no quiere decir. Efectivamente, ella iba a tratar un bloqueo sexual. Ella desde su niñez, desde que se unió con él, nunca había tenido un orgasmo, cosa que le preocupaba a él y en su relación. Entonces yo le dije, bueno, la estás bloqueando, si quieres terminamos aquí o quieres continuar. Bueno, yo la despierto a ella del trance, entre comillas, porque la persona no está dormida. Y le digo, bueno, ¿quieres continuar? Sí, yo quiero continuar. Pero él, que se dio cuenta de todo el tema, dijo, amor, yo tengo que salir a hacer un mandado, si quieres yo voy por un momento, y yo ahora vengo dentro de un momento, dentro de una horita vengo, haz tu proceso tranquila. El esposo de ella se fue. Cuando me dice ella, ay, doctor, menos mal que él se fue porque en la hipnosis me llegó un recuerdo que yo no quería que él supiera. ¿Qué te llegó? Cuando yo estaba en la hipnosis me llegó un recuerdo cuando yo tenía unos 5 años, donde mi mamá me manda a llevarle la comida a un señor trabajador de la finca, y el señor de la finca me mete para un pajonal, me baja los calzones y me empieza a tocar la vagina, y eso él no lo sabe. Entonces, ahí venía el bloqueo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ella no lo dice, si ella no se suelta a soltar todo eso, si ella no se abre a soltar todo eso, lo hubiera sanado, imposible, porque ella no hubiese querido. Entonces, casos como esos, a veces la persona no se quiere abrir al proceso y es más complejo. Y tres, que sea el momento de sanar, que sea el momento de sanar. Por ejemplo, yo a lo que en la religión le llaman ángeles o arcángeles, yo le llamo maestro, guías espiritual, igual el nombre no importa. Isabel Goyeneche sabe más de este tema, mejor dicho, una experta, mejor dicho, comprobado. Yo le llamo guía, pero igual el nombre no importa. A veces los maestros, los ángeles, no permiten que ellos ir a ciertos eventos o sanar ciertas dificultades, porque a veces tenemos algo que aprender de esas dificultades. Imagínense que una persona quiera por un momento sanar la impaciencia y sea muy impaciente, pero resulta que en esta existencia física nos toque aprender, a esa persona le toca aprender la paciencia. Con un proceso de hipnosis lo que podemos hacer es darle herramientas para que él se enfrente a su aprendizaje, pero liberarlo de ese aprendizaje es imposible porque es un proceso para su evolución. Entonces, en estos casos, el paciente tiene que hacerlo por sí mismo, y lo que podemos hacer es darle herramientas en estos procesos terapéuticos. Claro, yo siempre he dicho que todo lo que tiene que ver con la parte espiritual y energética, la sanación es miti, les digo yo a mis pacientes, porque uno no puede obligar a sanar a alguien. O sea, tú tienes que tomar la decisión de pedir la ayuda y querer sanar. Si tú no pides ayuda, si tú no aportas esa partecita de querer hacerlo, es muy difícil que se logre algún proceso. Yo me imagino que lo mismo que en la regresión, si tú vas obligado, tú vas a bloquear, obviamente, tu mente, vas a bloquear todo, y así tú intentes entrar a la persona en un trance de hipnosis, pues no lo vas a lograr, porque la persona automáticamente se cierra. Nosotros tenemos la capacidad, lo mismo que en la parte espiritual, de bloquearnos, de cerrarnos y de protegernos. Igual, en la parte de cualquier trabajo o cualquier terapia, tú te puedes bloquear automáticamente y no vas a aceptar esa ayuda del terapeuta, sea el que sea de hipnosis, sea terapeuta espiritual, de ángeles, o lo que sea, lo que tú quieras. Espérame, que creo que nos salimos de acá. Espérame, miro otra vez. Ya va. Ya te voy a agregar otra vez, Jader, porque creo que nos salimos de Instagram.
Acéptame otra vez, listo. Sí, listo. Listo, Perfecto. otra vez lo estoy escuchando. Entonces, obviamente, eso es una herramienta fundamental si tú realmente lo quieres aceptar y lo quieres trabajar. Obligado, nada. Exacto. ¿Has tenido un caso en el que tú inicialmente digas sí, listo, y cuando estés en la regresión o cuando ya le hagas la terapia vas a decir definitivamente yo no puedo con esto, esto no es mi campo y lo remitas a otro especialista? No, bueno, antes de la sesión de hipnosis, lo primero que yo hago es hacer un objetivo de la terapia. Todo se hace en una sola sesión generalmente. En la misma sesión se hace el proceso, se establece el objetivo de la terapia y ahí se mira también de entrada si lo que quiere tratar realmente es algo relacionado con algo psicosomático o no. Ya la experiencia de aproximadamente 9 años en esto, pues ya uno sabe que cuando la persona llega, pues aparte de eso también que a mí me llega mucha información también de las personas, se me hace mucho más fácil poderles ayudar, sé a dónde dirigir la terapia. Pero sí hay casos donde, por ejemplo, en estos días alguien me preguntaba que me decía que tenía el tabique doblado, que si lo podía sanar con hipnosis, y eso es imposible sanarlo con hipnosis. Bueno, me están preguntando acá si usted me dice, doctor, para entrar en trance, ¿usted utiliza algunos audios o aparatos especializados para iniciar ese proceso de trance? No, la respuesta, la herramienta y la sanación siempre está dentro de cada persona. Yo sí tengo un audio, pero ese audio es para hacer una prueba de sensibilidad a la hipnosis cuando la persona es muy reacia para adentrarse en sí mismo, pero no la utilizo para el proceso de hipnosis como tal. En el proceso de hipnosis es la misma persona la que va entrando en hipnosis, es decir, toda hipnosis, autohipnosis, la persona se va yendo con su propio recuerdo, y cuando viene a ver ya está por allá en unas vidas pasadas, conectada con Marte, conectada con Saturno, y no se dio cuenta en qué momento entró, pero es de manera natural, totalmente a través del mismo paciente. Bueno, yo te he escuchado varios casos, incluso tú personalmente, tenemos la fortuna de conocernos personalmente, me comentaste de algunos casos respecto a abducciones o contactos con seres intergalácticos o con seres o extraterrestres, que todos ustedes saben de qué se trata. Ese tipo de conexión o ese tipo de situación, ¿cómo puedes tú validar que sean seres extraterrestres o que sean otra clase? O sea, ¿qué tipo de energías, cómo puedes validar qué tipo de energías están comunicándose con la persona o están enviando esos mensajes? Si son seres extraterrestres, si son otros tipos de espíritus o qué tipo de seres están ahí en contacto en la terapia. Maravillosa, maravillosa pregunta. Maravillosa, muy bonita. Hay algo importante y es que sí se puede corroborar en la hipnosis si quien nos está hablando allí es un espíritu de baja frecuencia o de alta frecuencia, porque también sucede en las sesiones que a veces se presentan maestros o ángeles a través de los pacientes y nos dan unos mensajes maravillosos. ¿Cómo se puede reconocer si una energía de baja frecuencia? Pues cuando la forma en su lenguaje. Cuando se trata de un ser elevado, el lenguaje es de amor, es de mucho perdón, nunca va a decir el número del chance, nunca va a entrar a salir con esos cuentos todos raros, no, jamás. Un ser elevado, un ser de luz, es muy respetuoso en su lenguaje, podemos corroborar que sea de amor, que sea de luz, que sea de mucha compasión. Eso lo hemos observado en esas terapias. Entonces la única forma de corroborar es esa parte, el lenguaje de ese ser que está hablando a través del paciente en esos momentos. Ahí podemos corroborar muchas cosas. Hace poco hubo una conexión muy bonita con un ser intergaláctico, extraterrestre por allá, donde nos dio unos mensajes maravillosos. Pues yo lo puse a prueba porque hay unas preguntas de rigor que uno les hace para saber si realmente es algo real o simplemente puede ser imaginación de la persona o una entidad. Y pues este ser me empieza a hablar de unos eventos futuros. Al final de la terapia yo le pregunto, bueno, si eso es cierto, ¿cómo puedo corroborar de que eso es cierto? ¿Hay algún evento que tú me puedas decir que vaya a suceder aquí en el planeta Tierra que podamos corroborar en estos días? Me dijo, sí. A mí me dejó sorprendido, wow. ¿Qué me puedes decir? Pues me dice, dentro de poco va a haber un temblor de tierra
en el norte, por Estados Unidos, por tal parte. Y yo, bueno, listo, está bien. Yo guardé toda esa información, pues la paciente cuando sale del trance no se acuerda absolutamente nada. Yo le digo que por favor, si sabe de algún temblor de tierra, que por favor me lo dijera. Y efectivamente, al rato, por ahí tengo los pantallazos, donde ella me manda a decir que acaba de ver al salir del trance a las pocas horas que por Estados Unidos hubo un temblor de tierra. Ese también lo pueden corroborar ahí en mi canal de YouTube. Fue algo maravilloso que yo dije, wow, definitivamente fue realmente una conexión con un ser de otra dimensión. A veces hay seres también que se hacen pasar por ángeles o por seres elevados, pero en su lenguaje vemos egocentrismo, vemos baja frecuencia, vemos una cantidad de cosas que no son propias. Yo digo, no, esto no es propio de un ser de luz, de un ser elevado, y entonces pues efectivamente ya uno los desmascara en ese momento y pues ya entra uno a hablar con ellos y empieza a encontrar su propia realidad de ese ser que está allí, que a veces están por inconsciencia, porque no saben lo que les ha pasado, no saben a dónde ir, no tienen ese gran conocimiento de a dónde trascender. Entonces hay que ayudarle también a estos seres que muchas veces están en estado de inconsciencia, en esos estados perdidos. Muchas veces también se trata de entidades que están ahí, que son familiares fallecidos del paciente. Por ejemplo, llega a mi terapia una paciente con una dificultad. Una pregunta, Jair, que están preguntando si en ese estado de hipnosis yo me puedo comunicar con seres fallecidos. Ahí están contestando. Claro, sí, efectivamente. Llega a mi consulta una paciente con un problema muy fuerte de un dolor en la pierna. No sentía la pierna derecha. No la sentí, no siento la pierna derecha. No la sientes, no la sientes. Ah, caramba. ¿Ya fuiste al médico? Sí, ya fui al médico. ¿Y qué te dice el médico? ¿Qué te dice el médico? No, que el médico me dice que todo está bien, que no hay ningún problema. ¿Fuiste al neurólogo? Sí, el neurólogo también me dijo que todo está bien, pero yo no me siento la pierna. ¿Fuiste al ortopedista? También, doctor, pero todo está bien, pero yo no me siento la pierna. Ok, y se escucha una interferencia. Jader, sí. Porfa, ¿le puedes bajar un poquito al volumen de la computadora? Porque creo que se está escuchando un retorno a tu computadora. Perfecto, listo. Vale, gracias. ¿Ahí? ¿Mejoró? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, ves al origen de esa dificultad, me empieza a manifestar un frío propio, típico del tema de espíritus. Empezó a manifestar un frío en todo su cuerpo, empieza a temblar. Le pido a ese ser que se manifieste, y ese ser se manifiesta como su abuelita. Soy María y estoy con ella acompañándola porque ella no me ha dejado trascender. ¿Y por qué no te deja trascender? Ella me llora todavía, ya tal cosa, yo estoy aquí cuidándola. Bueno, listo, está maravilloso, porque tampoco hay que echarlo porque es su familiar, está allí, hay que tratarlo con amor también. Desde el amor podemos hacer muchas cosas. Entonces, efectivamente, empecé a hablar con ella. ¿Te has dado cuenta de todo lo que ha pasado? Sí, yo la veo muy triste, tal cosa, tal cosa. Efectivamente, le pregunto, ¿tú tienes que ver algo con esa dificultad en las piernas? Me dice, sí. ¿Qué te pasó a ti? Antes de morir, me dice la abuelita de ella, el espíritu de ella, de la abuelita, me dice, antes de morir, o 4 meses antes de morir, a mí me amputaron la pierna derecha. Es decir, ella le estaba transmitiendo a la nieta las mismas dificultades con las que ella tenía. Entonces, a veces, las mismas dificultades que ella tenía antes de morir. Entonces, a veces, el espíritu que está allí acompañando a esa persona, lo que hace es, primero, quitarle la energía, inconscientemente, porque son seres que se alimentan de energía, somos espíritus viviendo experiencias humanas, y cuando desencarnamos necesitamos buscar una fuente de energía, y cuando nos apegamos a un ser como espíritu o como... ¿sí? Empezamos a absorber esa energía y empezamos a enfermarla inconscientemente si se trata de un familiar. Como hay veces también que estos espíritus pueden ser de otras dimensiones, a veces enviados, y creo que eso también tiene bastante de qué hablar. Sí, es otra cosa, es otro tema. Sí. Jader, una persona que tenga problemas de sueño, ¿tiene algún inconveniente en recibir esta terapia, o es más fácil o es más difícil precisamente por sus problemas de sueño que se te vaya y que no esté consciente en la terapia de regresión? ¿Hay alguna dificultad? ¿Qué problemas de insomnio? Sí. Sí, de insomnio, ok, sí, no, es lo mismo, es lo mismo. La persona siempre tiene la respuesta, la herramienta y la sanación dentro de sí, y de estos casos hemos tenido muchísimos casos de personas con insomnio. Quizás una de las maneras más es quizás una de las dificultades más rápidas, porque está directamente relacionado con nuestra mente inconsciente, con la mente consciente, subconsciente.
Hay una pregunta acá, que aunque, a ver, dicen, cuando se presenta un ser o una entidad, es porque ese ser se apodera del cuerpo del paciente, o sea, ¿de qué manera se manifiesta a través de la persona? Eso me remite a una pregunta. ¿Hay peligro de que en un estado de trance y de hipnosis pueda generarse una posesión espiritual? No, no, de ninguna manera. Hay algo importantísimo en los procesos terapéuticos o nosotros como seres somos espíritus viviendo experiencias humanas, pero a la vez nuestro cerebro es como una antenita, así de sencillo. Nosotros mismos atraemos nuestros pensamientos, nuestros sistemas de creencias generan pensamientos, nuestros pensamientos generan emociones, nuestras emociones generan energías. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones van a ser negativas. Si nuestras emociones son negativas, nuestra energía va a ser negativa y vamos a estar más propensos a atraer cosas. Es decir, conectamos con seres, con otras energías que nos pueden afectar inconscientemente o conscientemente nos pueden afectar, que se identifican con nosotros en esa baja frecuencia. A veces tenemos una baja frecuencia y estamos más proclives a atraer cosas. Es decir, una persona en estado de temor, en estado de angustia, va a ser más proclive a atraer a espíritus que han estado antes de desencarnar en ese estado y van a estar ahí acompañándolo y a interferir conscientemente en su mente para que ellos hagan lo mismo o repitan la misma situación que ellos vivieron antes de morir. Entonces, por eso vemos a veces personas que a veces empiezan con una tristeza, luego empieza la depresión, luego de la depresión ya quieren suicidarse. La pregunta es, ¿estos pensamientos si son de ellos? ¿Si es de la persona que está allí o es realmente obedece a otra entidad? Perfecto. Me hacen una pregunta y no conozco el término, no sé si de pronto tú lo conoces. Me dice, doctor, ¿su hipnosis trabaja los trastornos compulsivos como la dermatilomanía? Por favor, no conozco el término. O sea, si ese trastorno, hay que hacer una diferencia entre lo que es por la química cerebral, si esa dificultad es activada o se ha dado por la activación de la adrenalina y todos esos componentes químicos cerebrales, pues va a tener que ser tratada con medicamentos. Ya si obedece a otras dificultades, ya bien sea espirituales o emocionales, se puede tratarla. ¿Cómo lo podemos saber? Cuando vamos al psiquiatra, el psiquiatra no encuentra absolutamente nada y hizo la resonancia magnética, la química cerebral está perfecta, pero no sabemos por qué actúa de esa manera. Ya podemos, digamos que tenemos un indicio de que puede ser de algo espiritual, energético o psicosomático, algo que de pronto está ahí a nivel subconsciente, sencillamente. Una regresión a distancia tiene la misma eficacia que una personal, o tú prefieres hacer el proceso personalmente, o da igual hacerlo, digamos, a distancia, hacerlo virtual o por Skype o por teléfono, tiene el mismo resultado, mejor dicho. Isabel, qué bonita pregunta porque creo que se van a identificar muchos de quienes me siguen tanto en Facebook como en Instagram que me hacen constantemente esa pregunta. En los procesos de hipnosis estamos conectados con la mente inconsciente y con la mente subconsciente. Para la mente inconsciente o subconsciente o la parte espiritual no hay límites de espacio ni de tiempo. En un proceso Javier, ¿te hipnótico... puedo cortar? Es que en Instagram nos quedan 15 segundos, danos tus redes, por favor, y ya Listo. seguimos. Ok. ¿Lo Dale. encuentran en? ¿Cómo te ¿Cómo? encuentran en Instagram? Hader Hipnosis